lateral de la 8ª Conferencia de Estudios Estratégicos, Transformación en el Orden Internacional, Desafíos de la Transición y Propuestas desde el Sur. No, ma questo posso dirlo così. Ah. Con este panel, que es el primer panel colateral, damos comienzo a esta conferencia de estudios estratégicos, en la que tendremos el placer de presentar varios libros de autores del CIPI, algunos de ellos en coordinación con otros investigadores de diferentes centros. Igualmente contaremos con la presentación de libros por parte de Pablo Bonmaro, director de investigaciones del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y de Gabriel Merino, coordinador del grupo de trabajo de CLACSO, China y el mapa del nuevo orden mundial, investigadores que para dicha nuestra han estado en coordinación estrecha con el CIPI desde hace años. Investigadores del CIPI, ya los había mencionado, gracias Claudia. Y vale decir que esta conferencia de estudios estratégicas es organizada por el Centro de Investigaciones de Política Internacional, el CIPI, en coauspicio con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y con el apoyo del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, entidad donde nos encontramos y bueno, nos es sumamente útil y satisfactorio contar con la presencia del escritor italiano y editor Andrea Zurbone, quien nos honra con su presencia y va a presentar su libro Filoponía sin deuda, igualdad y libertad. No solo tendremos acceso a conocer qué cosa es filoponía, sino también qué entiende el autor, en este caso Andrea. El libro es en coautoría con otro escritor italiano, qué se entiende por capital difuso, su punto de vista sobre la redistribución y otras cuestiones muy interesantes desde el punto de vista de la ciencia. La presentación la hará la profesora de la Facultad de Lenguas Extranjeras, la licenciada Ari, traductora de Andrea, y después, posteriormente, tendremos una sesión de intercambio con el autor para conocer sobre aquellas cuestiones que nos hayan motivado. Muchas gracias. Buenos días a todos y gracias, muchas gracias a toda Cuba, a la Embajada sobre Roma y al CIPI y a todas las personas por mi presencia aquí. Disculpe, yo no hablo español y Ari va, come si dice leggere? A leer mi presentación. Gracias. Muchas gracias por el esfuerzo. Buenos días a todos. Empecemos por una premisa. La economía no tiene nada de natural, sino que se trata solamente de una construcción humana. Como escribió Graeber, cada mañana nos levantamos y recreamos el capitalismo. Así que si un día, al despertarnos, decidimos colectivamente crear otra cosa, entonces el capitalismo ya no existiría. En su lugar habría otra cosa. Y filoponía es otra cosa, un nuevo modelo económico y social. La segunda premisa es la conclusión a la que deseo llegar junto a ustedes hoy. Con el ingreso de la emancipación, el capital difuso, las empresas devueltas a la propiedad ad personam y la desaparición de la deuda, la economía vuelve por fin a su etimología, la administración de la casa. Una casa inmensa que abarca todo el globo y todos sus componentes y habitantes, es decir, una casa común, por la que se necesita una administración, ya que no es regida por una ciencia económica artificial basada en la deuda y que ha fracasado totalmente en la administración de la casa común.
llevando al mundo a la desigualdad social y al desastre medioambiental. Lo que hace falta, pues, es pensar de otro modo, en el sentido de imaginar y propugnar una nueva sociedad que se construya por fin sobre los postulados de la igualdad y de la libertad. Aquí se ilustra Filoponía, sin deuda, igualdad y libertad. Una utopía, con el doble propósito de subrayar algunos inconvenientes básicos del orden económico actual y la posibilidad, por el momento solo un modelo, de la existencia de un orden alternativo. Hoy el modelo en el que vivimos es la financiarización, que ahoga la libertad y niega la igualdad. Filoponía, en cambio, combina libertad e igualdad al lograr una economía fácil gracias a la evolución de la deuda. ¿Cómo puede ser Filoponía un modelo económico en sí mismo? En general y en particular, en lo que respecta al dualismo entre capital privado y colectivo, hay tres aspectos fundamentales a considerar: la eliminación de la deuda, la viabilidad del modelo y la posibilidad de un comportamiento anómico. Ya hay teorías económicas que proponen que el Estado podría crear dinero en función de sus necesidades, sin limitaciones ni repercusiones inflacionistas, extendiendo la teoría a todo género humano. Hay dinero disponible, como si fuera un bien común al alcance de todos, como lo es el aire. Dicho de otra forma, una moneda virtual, es decir, una moneda desconectada con la realidad productiva. Cabe decir que actualmente es así. En 2010, la masa de valor movida por las finanzas era 9 veces el Producto Interno Bruto Mundial. Cabe imaginar que ese dato se haya incrementado a lo largo de los años. Ello significa que no hay ninguna conexión entre la producción y el dinero circulante, de lo que se deriva poder definir virtual el dinero, pero no en el sentido de las criptomonedas. Y la consecuencia es el capital difuso, que se diferencia de los dos modelos existentes hoy en que no procede de la acumulación, expropiación según Marx. Un capital difuso que, estando a disposición como bien común, como lo es el aire, libera de la sumisión que supone la deuda para tanto las personas como para las organizaciones, desde las empresas hasta los estados, conduciéndoles a una verdadera autodeterminación. No sirve buscarlo, pedirlo, tomarlo prestado, ni tampoco utilizar cada cual su propio capital. El capital difuso es la auténtica novedad de la filoponía. Actualmente, máxime desde el surgimiento de la sociedad industrial, la economía se basa en el capital de acumulación y se define en equilibrio de la siguiente manera. Todo lo producido en un año, el PIB, se convierte en poder de adquisición bajo forma de renta de trabajo o renta de capital. El equilibrio, o las cuentas bien hechas desde el punto de vista del capital y de su acumulación a cargo de los trabajadores, se alcanza cuando la suma de las rentas de trabajo con las rentas de capital cubre los tres usos: los consumos particulares, los consumos públicos y las inversiones. Con los consumos públicos y las inversiones cubiertas por el ahorro, definido también como abstención del consumo. A su vez, el ahorro se divide en ahorro voluntario, lo que cada persona y sus organizaciones logran ahorrar, y ahorro obligatorio, o sea, los impuestos. En términos de producción, significa que el valor de la producción de bienes de consumo debe cubrir tanto a sí misma como la producción de bienes de inversión, así como los consumos públicos, por poner un ejemplo, la producción de justicia o el bienestar social, lo cual, a su vez, significa generar plusvalor. En términos de valor, los trabajadores, incluidos los encargados de producir bienes de inversión y los funcionarios, son pagados por un valor inferior al valor producido. En la versión socialista, el capital de acumulación contempla el plusvalor, pero en beneficio de la colectividad, distinguiéndolo así del plus-trabajo. El plusvalor indica solo una diferencia entre el valor producido y el valor retribuido, mientras que el plus-trabajo indica el chantaje y el avasallamiento que el capital ejerce para con el trabajador, lo cual se deriva en explotación. El plus-trabajo, mediante el plusvalor, en beneficio de la acumulación de capital, grava, por lo tanto, sobre los trabajadores parte del costo de las inversiones. De forma similar, al modelo económico socialista, Filoponía tiene un plusvalor dado por la retribución del trabajo mediante el valor laboral normalizado, que definiremos más adelante, por las siglas VLN. Retribución que, comparada con las demás, parece irrisoria. Tanto es así que en Filoponía desaparece el plus trabajo,
entendido como avasallamiento de los trabajadores, pero permanece, y en beneficio de la colectividad, el plusvalor que sanciona la igualdad de todos los seres humanos. Además, el plusvalor de filoponía deja de tener la función de elemento de equilibrio del sistema, la anhelada igualdad entre ahorro, inversiones y consumos públicos, y esto porque tanto los consumos públicos como inversiones están cubiertos por el capital difuso, creando así la libertad, en este caso económica, la acción humana. Y aquí tenemos la separación clara. Sobre el dinero utilizado en filoponía, los certificados de estima social, CES, al ser un bien disponible para todos y casi ilimitado, se necesita una deliberación para establecer la cantidad a distribuir, no una creación o producción. Posteriormente, su distribución al pueblo simplemente ha de ser gobernada y administrada. Y esta gobernación y administración son tareas del Estado, asistido por los jurados sorteados temporales, JST, que definiremos más adelante. La deliberación del CES tiene lugar de 3 modos: con la remuneración de la filoponía, con la formación de los precios y con la cobertura de los costes por el Estado. Y a cada modo corresponde un ámbito popular, de mercado y estatal. Establecer el valor de la remuneración de la filoponía significa de hecho deliberar sobre el dinero. Es el pueblo, unido en el JST, quien lo hace. El desembolso se confía al Estado. Incluso establecer el valor de cada margen de beneficio individual significa de hecho emitir dinero potencial, ya que el importe del mismo es la decisión de la empresa. Por tanto, corresponde al mercado en su conjunto y en sentido estricto está fuera del desembolso realizado por el Estado, que prevé, pero solo a posteriori, la distribución del beneficio, el dinero real distribuido, atribuible, sin embargo, al pueblo, dado el capital difuso y la nueva estructura de propiedad ad personam de las empresas. Por último, el Estado es responsable de la deliberación tanto de los CES, necesarios para sus actividades e ingresos de emancipación, como de los vinculados a la parte cuantitativa de la retribución del trabajo y de las pensiones. Dicho aún más explícitamente, los CES serán liberados y distribuidos gratuitamente, habiendo establecido que la persona X debe recibir 100 CES, y 100 CES aparecerán en su aplicación para distribuirlos y acreditarlos. ¿De dónde los toma el Estado? No los toma, los inventa, los delibera y aparecen como crédito en la aplicación de X. Eso es todo. Las personas jurídicas no tendrán dinero, solo dispondrán de registros contables para elaborar el balance con el fin de determinar el saldo de fin de ejercicio. Las personas físicas, sin embargo, tendrán CES, pero una vez gastado este dinero desaparece, ya no está en circulación. ¿Va una persona de compras? Pues cuando llega a la caja, su importe de CES disminuirá por el importe de las compras que haya realizado y el negociante verá el asiento contable correspondiente en la columna de ingresos. Y todo ello sin ninguna transferencia física de dinero. Gestionados por una app estatal a través de un blockchain y desembolsados a menudo bajo el control del JST, los CES serán personales y caducos, además de ser de valor fijo, virtuales y sin intereses. Personales porque no pueden transferirse a otros y solo pueden ser utilizados por el titular. Caducos porque se anularán una vez gastados, con la velocidad de circulación de la moneda, pues correspondiente a 1. De valor fijo porque la moneda no es más que la unidad de medida económica. Para que esto ocurra, los CES no serán en sí mismos mercancías y, por tanto, negociados en el mercado y según sus leyes. Así, su valor permanecerá fijo. Por lo que se refiere al interés, concepto al que se oponen algunos grandes pensadores del nacimiento del dinero, hemos visto que, como ya no es necesario gracias al capital difuso y a la evolución de la deuda. La primera y más importante consecuencia del dinero virtual y del capital difuso es la abolición de la deuda, que en filoponía no tiene razón de ser y cuya desaparición se deriva, ante todo, la desaparición de la monetización del crédito, es decir, la creación artificial de dinero por las finanzas. Sin el sistema de la deuda se produce también una redefinición por sustracción del dinero, que, despojado de todas sus peculiaridades y funciones, de todas sus demás peculiaridades y funciones,
vuelve a ser una mera unidad de medida y, por lo tanto, de valor fijo y un instrumento fiduciario en las relaciones económicas. Lo que se acaba de escribir, sin embargo, no es suficiente. Tampoco es necesario disolver el binomio dinero-poder, acción que Filoponía lleva a cabo a través de propuestas tanto de microeconomía como de macroeconomía. Por último, hay que tener cuidado de situar cada propuesta en su contexto, tanto inmediato como general, para evaluar sus efectos de este modo. Filoponía pasa de otro modelo económico a un orden social nuevo e innovador. Propuestas para la macroeconomía. La macroeconomía ve desaparecer a sus principales actores para rescindir el binomio a este nivel, lo que se traduce en una mejora de la calidad de vida de toda la población mundial. Los bancos centrales, las agencias de calificación, el Banco Mundial, el FMI, las finanzas en general, tienen de facto el control de la política, dados los efectos que sobre la vida de las personas conlleva cada una de estas acciones, mientras que liberarse de la búsqueda de los recursos necesarios para su funcionamiento permite a los estados y a la política emanciparse también del servilismo psicológico creado a la economía y al mercado. La abolición del sistema crédito-deuda es el elemento que, más que cualquier otro, estando situado entre micro y macroeconomía, disuelve el binomio dinero-poder. Propuestas de microeconomía. Empecemos por las fuentes de dinero para las personas. En Filoponía hay 5 compensaciones posibles: ingreso de emancipación, retribución del trabajo, remuneración filopónica, dividendos y pensión. Las rentas vitalicias, sin embargo, desaparecen. El ingreso de emancipación es un ingreso básico mensual universal, de igual valor real para todos y superior a lo necesario para las necesidades básicas, vinculado al índice de precios, al consumo local y teniendo en cuenta los servicios gratuitos prestados por el Estado. El ingreso de emancipación garantizará tanto la satisfacción de las necesidades básicas como una buena vida. Esto es, las necesidades secundarias y alguna que otra necesidad sobrante. Para que se pueda hablar de emancipación, en efecto, es necesario que las personas puedan encontrar su lugar en el mundo, es decir, que puedan realizarse, sin que esta realización tenga que estar ligada a la angustia económica, a tener que ganar dinero para poder permitirse esta realización. Mientras el ingreso universal, en cualquiera de sus formas, se limite a construir solo un apoyo económico. No podrá haber emancipación. Tal ingreso universal será la enésima cadena. Filoponía, en su búsqueda de una sociedad mejor, cree también en la consecución de la felicidad de las personas y apuesta por ella, garantizar un ingreso de emancipación real. El coste del trabajo se limita a la parte temporal del mismo. Se expresará como un valor laboral sobre una base normalizada mundial, por sus siglas VLN, normalizando el coste por hora y eliminando así, entre otras cosas, la deslocalización especulativa. La igualdad económica, al menos, pasa necesariamente por la uniformidad del valor del tiempo humano. Sea cual sea el nivel en que se emplee este tiempo, de hecho su valor es el mismo para todos, en todas partes y para todos, y sin distinción de tareas. El importe del VLN se parametrizará considerando un coste mediano de automatización, en fin o a fin de preservar la posibilidad de elegir sabiamente entre automatización y trabajo humano. La remuneración de la filoponía evalúa la calidad de la acción humana y se sitúa fuera del trabajo. Se encargará de evaluarla un JST, jurados sorteados temporales, del que hablaremos más adelante. Mientras hoy la meritocracia se resuelve en dar preferencia a quienes, por naturaleza, pero también y sobre todo, por la condición social a la que pertenecen, ya tienen ventaja. La filoponía se resuelve en apoyar a todos, únicamente en función de su compromiso con lo que hacen. El empeño, en efecto, es intrínsecamente endógeno, un acto común a todos. En cambio, las características sociales o naturales no son comunes a todos, sino lo contrario. Para que no sea discriminatoria, la valoración debe basarse únicamente en lo que cada uno de nosotros puede gestionar: el empeño, la filoponía. Si la meritocracia es la construcción artificial y arbitraria de una casta, la filoponía es la democratización de la sociedad, dicho en términos económicos. La filoponía pertenece a las fuerzas productivas, mientras que la meritocracia es una mercancía elitista y extremadamente lujosa. El propio sustantivo filoponía significa laboriosidad y con énfasis en fatiga, ponos, que aquí se interpreta como compromiso, ampliando así su significado.
El ingreso de emancipación combinado con el pleno empleo hace que los trabajadores sean libres en su elección. Ya no hay empleos basura y en el trabajo ya no hay relaciones de poder, sino relaciones de colaboración. Mientras que en la sociedad actual, la decisión sobre la cuantía y el desembolso del salario sigue estando en manos del empresario, en otras palabras, el poder sigue firmemente anclado al dinero y a quienes lo poseen. En la sociedad filopónica, la sustracción de los ingresos al control del empresario anula la sujeción al propietario de los medios de producción. Se disuelve el binomio dinero-poder. A ello contribuye también en gran medida la nueva estructura de propiedad de las empresas, formada por empresarios, es decir, personas físicas directamente implicadas en la gestión, frente a la figura actual de los rentistas, a menudo ocultos tras fideicomisos, cajas chinas, etc. Pero eso no es todo. La propiedad de los medios de producción deja de ser un factor de dominación y se equipara por fin a la propiedad de la fuerza de trabajo, que posee todo trabajador, incluido el empresario, creando esa colaboración entre iguales e indispensable el uno para el otro, que realinea las relaciones en el mundo del trabajo, conduciéndolas a igual dignidad, disolviendo de este modo las cadenas del binomio dinero-poder en el mundo laboral, a la luz de la teoría del valor, de Smith a Marx, por citar solo dos, que define el valor como la cantidad de trabajo necesaria para producir esa mercancía y con la cuantificación del trabajo dada por la suma de las mercancías que necesita el trabajador para su sustento, perpetuación y preparación. El ingreso de emancipación cumple esta tarea, es más, la precede y la supera. La precede porque se produce primero, desde el nacimiento y continúa durante toda la vida, mientras que el trabajo es solo una fase, además, en filoponía, muy pequeña en el tiempo, de la existencia de una persona. La supera por dos razones, porque garantizando una buena vida podríamos equiparar la diferencia entre una buena vida y la subsistencia a la plusvalía de las mercancías, y porque se añade a las compensaciones del trabajo y de la filoponía. También están las relaciones empresariales. Este aspecto es menos llamativo que el que opera en el mercado laboral, pero no por ello deja de ser fundamental para el sistema empresarial. Las insolvencias son a menudo la causa de la quiebra y pueden hacer caer redes y cadenas de suministro enteras. Sobre ello, o sobre todo, en este ámbito representan el binomio dinero-poder, cuando la insolvencia es el resultado de la decisión de pagar, cuánto pagar y cuándo pagar. Se convierte en el ejercicio de un poder que no tiene ninguna relación con la actividad empresarial, hasta el punto de configurarse como un abuso. En la sociedad filopónica, el pago es una consecuencia y no depende de la voluntad del adquirente. A este compete solo la decisión de comprar. De este modo, la contabilidad automática, en lugar del paso del dinero, elimina el binomio dinero-poder de las relaciones económicas. Para terminar, los CES no son heredables para abandonar tanto el sistema de acumulación o expropiación, según Marx, primitivo, como la impersonalidad del dinero. El objetivo de filoponía no es limitar la libertad ni frenar la generosidad, sino establecer instrumentos compensatorios para que la riqueza sea una creación personal y no una ventaja recibida. Filoponía surge de la observación y tiene forma de manual de instrucciones. El método utilizado es la de construcción de la sociedad actual, cuyos elementos se recomponen de forma diferente. El único elemento que no se incluye en la recomposición es la deuda, con las consecuencias antes mencionadas. Filoponía no inventa nada y cada elemento ya está presente y, por tanto, probado. Y la evaluación académica económica al que se ha sometido considera que el modelo es coherente. Es más, el modelo filoponía resulta más estable del actual y contiene anticuerpos que contrarrestan la inflación y la deflación. Mencionando ahora, muy brevemente, algunas propuestas, volvamos al capital difuso. Se trata, para respetar su definición en su esencia, tanto de los individuos y sus organizaciones y hasta de los estados que lo usarán para sostenerse económicamente, en ausencia de fiscalidad. La primera y más importante consecuencia es un estado de bienestar completo, del que se mencionan dos aspectos: el ingreso de emancipación, que ya se ha examinado, y desde luego para cualquiera, la escolarización completa, y sobre todo el dominio completo de las herramientas necesarias para interpretar la realidad, para llegar a opciones razonadas y para no ser presa fácil de la ingenuidad, para disfrutar plenamente de la vida.
Los resultados positivos de ser un modelo por derecho propio no son solo sociales, los medioambientales son igualmente importantes. Sí, de hecho, la desigualdad social puede resolverse mediante la lucha de clases. La cuestión medioambiental necesita la unión de clases, pero unirse dentro de la actual economía es consolidar la situación y, por tanto, validar la necesidad del capitalismo, que es actualmente el modelo victorioso. Sí, por el contrario, la unión se diera en otro orden social, no habría tal consolidación y la lucha por el medio ambiente se abriría a perspectivas e instrumentos mucho más eficientes y eficaces. En consecuencia, en Filoponía solo hay una regla, absolutamente inquebrantable y válida para toda la humanidad y todas sus formas de organización, desde la familia hasta el Estado, el equilibrio medioambiental global, es decir, la imposibilidad de sobrepasar lo que la Madre Tierra proporciona anualmente, tanto en términos de recursos como de resiliencia. Herramienta de aplicación es la penalización por sostenibilidad, un recargo cuyo importe aumenta en las varias etapas de creación y duración de un producto, desde las materias primas hasta la distribución y venta, y se calcula considerando el consumo de recursos necesarios en cada etapa. Tal configuración conduce a una antropización sostenible, lograda por una sociedad del bienestar y de la comodidad sostenible para todos, gracias a la revisión de los consumos, que serán igualados, ya está bien, de despilfarro y acumulación bulímica para una minoría y de miseria y explotación para la mayoría. Hemos visto el modo en que actualmente la economía queda inscrita idealmente en el rectángulo del PIB, con las consecuencias que acarrea el capital de acumulación. En Filoponía, el equilibrio global medioambiental crea un nuevo rectángulo, dado por el límite de los recursos disponibles anualmente. Veamos ahora el posible desequilibrio. En cuanto a la inflación, la provisión de CES puede parecer que conduce a un exceso de dinero circulante y a la posibilidad de inflación, sobre todo si se combina con la restricción de tener que operar dentro del equilibrio medioambiental global. De hecho, crea una contracción de la producción, impuesta por el respeto absoluto de un límite que hoy ya hemos sobrepasado en gran medida. Y al mismo tiempo inyecta dinero circulante, una combinación que podría favorecer un aumento indiscriminado de los precios. Sin embargo, existen tres contrapesos. El primero es la caducidad de los CES, que frena su velocidad de circulación en el primer uso. El segundo es el regateo durante las negociaciones de venta, que frena el aumento de los precios. Y, en consecuencia, la deliberación del dinero a través de los márgenes comerciales. El tercero es la facilidad de acceso a ser empresa, cuando, impulsado por la contracción de la producción y la entrada de dinero circulante, o por la codicia del productor que intenta inflar el producto de una venta. El precio de una mercancía supera el umbral de beneficio normal. Una nueva empresa entrará en ese mercado ofreciendo precios competitivos y, de hecho, anulando el efecto inflacionista. Serán los propios productores, evitando la inflación de precios, los que no abrirán de par en par las puertas de su propio mercado. En cuanto a la deflación, por una parte, tiene un límite muy fuerte, dado por el umbral de rentabilidad de la empresa individual, umbral que la empresa hará todo lo posible por no sobrepasar, ya que en ese caso se sumergiría en una vorágine sancionadora que puede llegar hasta su cierre. La empresa que no sabe mantenerse en el mercado está mal gestionada o se ve superada por nuevas tecnologías o competidores más capaces. En el primer caso, se actuará desde donde esté la deficiencia de gestión y por tanto, o bien con un cambio de gestión o bien en la propiedad con la venta de la misma. En el segundo caso, no conviene a la colectividad que la empresa siga drenando recursos, dada la escasez de los mismos, por lo tanto, se decretará su cierre. En el nuevo paradigma, de hecho, no existirá el concepto de quiebra ni el de fracaso. Para las empresas hablaremos de cierre, para las personas de inadecuación. Por otra parte, el ingreso de emancipación se calcula y luego se desembolsa mes a mes sobre el coste de la vida en el lugar del beneficiario de este ingreso. Significa que el aquí y ahora del ingreso de emancipación será el instrumento para contrarrestar la deflación. Todo esto hace que la sociedad filopónica sea, si no totalmente estática, claramente más estable de lo que es hoy. Además, hoy en día, las finanzas son el factor común que sustenta todo el sistema económico. Cuando se produce una crisis financiera, esta contagia el sistema productivo, incluso a nivel mundial. Una vez que las finanzas desaparecen, como ocurre en Filoponía,
este tipo de crisis no tiene forma de producirse. Una vez sustituidas las finanzas por el sistema de anotaciones en cuenta, desaparecen también las crisis por falta de capital para invertir. Pero no solo eso, este sistema elimina también, como hemos visto, el problema de las insolvencias que pueden arrastrar al abismo a sectores enteros. Por último, hay que considerar las crisis debidas a catástrofes naturales. También en estos casos, el paradigma filopónico, basado en la colaboración, parece mejor equipado que el actual para hacer frente a los acontecimientos catastróficos. Las herramientas son las mismas que las mencionadas anteriormente. Entre ellas, cabe destacar aún más el ingreso de emancipación que mantiene el poder adquisitivo de cada persona en los lugares individuales y cuya suma crea los mayores medios globales para resolver la situación. Volviendo a los resultados positivos del modelo filopónico, la abolición de la deuda también contribuye a la antropización sostenible. En efecto, el saqueo del medio ambiente tiene como raíz profunda el tomar hoy lo que no se puede tomar, aplazando su reembolso para mañana. Ese es el pensamiento intrínseco de la deuda. Y la constante anticipación en el calendario del día del sobregiro de la Tierra lo demuestra claramente. Tanto los efectos sociales como medioambientales de la eliminación de la deuda conducen, pues, a la constatación de que la nueva economía y la deuda son un oxímoron. Integrada en el modelo filopónico, la automatización total conducirá a múltiples escenarios mutuamente equivalentes, situados entre el no empleo total y el pleno empleo. Filoponía, pudiendo anticipar un escenario gracias a sus prerrogativas, propone el pleno empleo, basando esta elección en varios elementos, entre ellos la participación de todos en la creación y mantenimiento y mejora de la nueva sociedad filopónica. Y en este sentido, el trabajo pasa de ser un derecho, mayoritariamente menospreciado, a ser un deber, la acción humana en beneficio del interés general y colectivo, impregnado, por tanto, por un alto sentido cívico y moral. Todo esto, y las muchas otras propuestas que no se examinan aquí, da como resultado una sociedad ya no de redistribución, sino de reparto igualitario al principio y para todos. Por otro lado, la redistribución es viciosa en la base, sancionando de hecho la existencia de subdivisiones y clases, mientras que Filoponía tiene como piedra angular la fraternidad, cuya definición más bella y convincente es la del Papa Francisco. En efecto, mientras que la solidaridad es el principio de planificación social que permite a los desiguales convertirse en iguales, la fraternidad es lo que permite a los iguales ser diferentes. Para quedarnos en un modelo económico más prosaico, basta con sustituir la solidaridad por la redistribución y el efecto permanece. Con la fraternidad sustituyendo a las clases y a la lucha entre ellas, la verdadera apuesta de Filoponía, entonces, es la de la positividad intrínseca de la humanidad, hasta ahora engañada por milenios de superestructura, construida sobre el supuesto egoísmo intrínseco de los seres humanos y cuyo producto es la desigualdad, la desdicha y el saqueo del medio ambiente. Por el contrario, y alentada por la investigación sociobiológica sobre el instinto de cooperación, una apuesta filopónica se concreta en la participación continua y activa de las personas en las decisiones que afectan a los individuos y a la comunidad. Una democracia social participativa implementada mediante jurados sorteados temporales, compuestos por ciudadanos, serán la piedra angular de la sociedad que propongo. Jurados populares, por sorteo, entre toda la población con el objetivo de democratizar ciertas decisiones que hoy residen, en cambio, en cerrados centros de poder. Tal tarea, por tanto, solo puede apostar por la capacidad de responsabilidad y deliberación de las personas, con la plena convicción de que una nueva sociedad debe fundarse tanto en un nuevo paradigma como también, y sobre todo, en la implicación activa de cada individuo y sabiendo muy bien cuánto compromiso se requiere de los ciudadanos. La participación en los JST será deberosa y siempre que las condiciones físicas y mentales lo permitan, por sorteo, breve, no repetitivo y genérico. Veamos las razones. Deberosa para implicar a toda la ciudadanía. Basarse, de hecho, en listas de ciudadanos voluntarios, como suele ocurrir en los experimentos de democracia directa, recrea una especie de oligopolio formado por portadores de diversos activos y privilegiando así el interés particular.
En la sociedad filopónica, el objetivo es el bien común, representado por el respeto al medio ambiente y a las personas. Por sorteo, para evitar la creación de facciones que, precisamente a través de los jurados, podrían hacerse con el poder y anular a los demás. De hecho, los jurados están estructurados, así estructurados verán a cada uno jurado por otros que a su vez serán jurados por el mismo, cada uno. Es una circularidad de examinarse unos a otros, que será la barrera democrática al surgimiento de potentados y facciones. Breve, porque cada jurado durará lo justo para realizar la tarea que se le asigne, incluso este aspecto que no prevé un jurado constituido permanentemente. Apuntalará el dique democrático contra el surgimiento de potentados y facciones. No repetitivo, porque la misma tarea puede sortearse una segunda vez, hasta que todos los jurados potenciales hayan participado ya y se vuelve a empezar desde el principio con el sorteo. Genérico, porque cualquiera puede participar en los jurados sobre cualquier tema y aún así aportar la sabiduría de la multitud, en caso de que no tenga conocimientos técnicos directos. La complejidad moderna, el gran anatema por el que se mantiene a distancia al pueblo, ha aumentado, en efecto, pero en la tecnología y las normas, no en los seres humanos. Si bien es cierto que pocos de nosotros somos capaces de desentrañar tecnicismos, no es menos cierto que todos podemos comprender la razón y la raíz humana subyacente de los tecnicismos. Al final de estas páginas, podemos permitirnos ahora una digestión sobre el trabajo y la inspiración. Se nos hace creer que trabajo e inspiración coinciden, y así es, más o menos en la práctica, en la medida en que el trabajo es el camino hacia el sustento. Sin embargo, el trabajo también es común a otros animales. La búsqueda de alimento es trabajo y es común a todo el reino animal y vegetal. Incluso el trabajo organizado también es de animales. Pensemos en las abejas y las hormigas de siempre. La inspiración, en cambio, es humana. Es mezcla de conocimiento y acción que nos ha llevado a modificar las piedras para convertirlas en herramientas, convirtiéndose también en una tensión consciente hacia lo social. Creo, pues, que la distinción entre el ser humano y los demás animales está en el trabajo pensado, esa inspiración que nos ha llevado tanto a los pedernales, convertidos en herramientas, como a la scolé, al otium y a la contemplación y hoy al ocio, pero también al pensamiento contracorriente y a la oposición, a la rebelión, con la parte del pensamiento que se desprende cada vez más de la acción expresada en el trabajo, hasta hacerse preponderante e independiente. La inspiración permanece o pertenece a la autorrealización y el trabajo al sustento. En Filoponía, al haber desplazado el sustento aguas arriba, la inspiración puede finalmente coincidir con la autorrealización y la dignidad del trabajo, hija predilecta de la interpretación errónea examinada anteriormente, se convierte en dignidad social. De hecho, en referencia a la dignidad del trabajo y a su conexión con la autorrealización, en Filoponía el trabajo solo le pertenece como mero contenedor de la dignidad social dirigida a la colectividad, es decir, la dignidad de participar en la nueva sociedad y en su evolución. Ayuda así a la disolución del binomio dinero-poder, siendo la dignidad en el mundo del trabajo ya no inherente al propio trabajo y, por tanto, ya no en beneficio del empresario, sino de la colectividad, mientras que el resto de la autorrealización a través del trabajo queda fuera de este concepto, perteneciendo a la esfera enteramente personal de la búsqueda de la felicidad. Queda por ver si la filoponía puede pasar del modelo a la realidad y cómo. La respuesta a esta pregunta se deja a la experimentación, que es posible hit et nunc, cuyas modalidades estén bien abordadas y resueltas, con el objetivo también de corregir cualquier comportamiento anómalo del modelo respecto a este argumento, junto a Pietro Terna, que fuera profesor ordinario de Economía Política en la Universidad de Turín, estamos llevando a cabo un modelo basado en agentes en el sitio web que pueden ver en pantalla. Por otra parte, Filoponía está diseñada precisamente para tener las particularidades necesarias para su aplicación. Entre estas, en su mayoría tecnicismos, destaca una de carácter social, la conciliación, imaginando, pues, un mundo nuevo que no suponga una corrección del actual, por abandonar. La finalidad es crear una real inclusión, cuya línea de salida es evitar la división entre buenos y malos. Filoponía, de hecho, quiere aportar su propio pensamiento al debate social, y lo descrito define también el qui prodest, quién se beneficia, la humanidad, a la que se pide una deliberación social que conduzca a la sociedad filopónica.
Dadas las condiciones de la actual sociedad, es igualmente indudable la necesidad de una búsqueda de qué poner en su lugar. Búsqueda que se vuelve angustiosa, cada vez más presionada por la desigualdad y por la marcha de la ciencia con su presentación, en términos medioambientales, de escenarios cada vez más cercanos y cada vez más apocalípticos. Acerca del debate en Italia, además de lo que aquí se ha dicho, Filoponía ofrece a la Economy of Francesco la fraternidad como pilar de la nueva sociedad y a Fridays for Future un modelo económico construido para lograr una antropización sostenible y al decrecimiento el formar parte de este nuevo modelo económico. Yendo a los argumentos de la conferencia, Filoponía ofrece respuestas directamente a 6 líneas temáticas, además de prefigurar una sociedad diferente, proponiendo un planteamiento general que se refleja en toda la estructura de la sociedad. Las 6 líneas temáticas son medio ambiente, cambio climático y transición energética, argumentos de los que ya hemos hablado, desdolarización, el capital difuso liberándose del avasallamiento de la deuda, crea la autodeterminación de las personas y los pueblos, que es la condición necesaria para la desdineración aplicable a cualquier divisa extranjera. Globalización y regionalismo, el sistema de la penalización por sostenibilidad replantea los conceptos de globalización y regionalismo, protegiendo con los hechos el localismo, pero sin usar barreras ni aranceles aduaneros. Lo inserta en el mundo, brindándole una apertura al mismo. Financiamiento al desarrollo, el capital difuso y la autodeterminación que entraña en sí y la respuesta capaz de financiar el desarrollo y seguir actuando la igualdad. Dinámicas económicas de presiones inflacionarias. Las dinámicas económicas son tan cumplidamente democratizadas que las presiones inflacionarias desvanecen o se desvanecen, contrarrestadas por los anticuerpos que el modelo entraña. Comunicación y discurso político. En Filoponía, el Estado actúa sin que medien impuestos ni deuda, sobre todo la externa. Un escenario así emancipa al Estado de los problemas financieros y, en consecuencia, replantea el discurso político, tanto local como internacional. Ya se ha experimentado o se ha mencionado la experimentación del modelo filopónico. Y no estoy aquí para pedir nada, sino solamente ilustrar un nuevo modelo. Con todo, el problema de cada sociedad es reaccionar a los cambios de contexto. Cuando más identitaria sea una sociedad, mayor será el problema. Una sociedad revolucionaria está en la cúspide de la identidad. La Revolución Cubana ocurrió en un contexto capitalista y en un mundo dividido en 2 bloques. Actualmente, empero, el mundo vive en la globalización y en un contexto de financiarización. Lograr mantener los ideales revolucionarios es un inmenso compromiso. Pensando en la idea y en el compromiso de mantener y continuar la revolución, todo lo dicho acerca de la financiación del desarrollo, esto es la posibilidad de combinarlo con igualdad, libertad y humanización sostenible. Me conduce a considerar Cuba como un lugar especialmente adecuado para tal experimento. En conclusión, y citando el prólogo de Filoponía, en definitiva, la abolición de la deuda, un modelo viable y congruente ante todo con el medio ambiente y la igualdad social, una propuesta operativa viable para la antropización sostenible y el capital difuso hacen de Filoponía un modelo en sí mismo, fuera por tanto del dualismo entre el capital privado y colectivo, y por tanto una alternativa verdadera, completa y real. Gracias a todos por la invitación y por la atención. Muchas gracias, profesora Ari. Detrás de o junto a un hombre educado y un gran libro siempre hay una excepcional mujer. Se encuentra con nosotros Alexandra, a quien el autor dedicó este libro, Filoponía sin deuda, igualdad y libertad. De esta manera damos paso a... ¿Usted quiere hablar primero? No. Damos paso, gracias. Damos paso entonces sugerencias, criterios, teniendo en cuenta lo planteado por el autor en su libro de que no es una teoría económica la filoponía, sino un modelo, teniendo en cuenta que tiene puntos de vista en contacto con el cristianismo, sobre la base de que se haga una sociedad mejor, obviando las características de los malos y de los buenos, como tradicionalmente se recoge por la ciencia económica, un poco para motivar algún tipo de criterio, sugerencia, agradecimiento al autor.
del evento. La gran pregunta, viniendo desde la teoría, es lógicamente siempre estas cosas cómo se aplican, y que no se aplican en una sociedad que está, o en unas sociedades que están aisladas en una burbuja, ¿no? Sabemos que es un intento desde la academia explicar conceptos, explicar posibilidades, estudiar mucho estudio anterior de esquemas económicos, etcétera, pero a la hora de traer estas ideas a la sociedad ha pasado con toda la teoría económica, ¿no? Se encuentra un terreno che non è necessariamente fértil. Esatto, la domanda, diciamo, la domanda più importante, perché dall'accademia partiamo sempre da teorie economiche e pensiamo a come metterle, come implementarle, perché a volte le società comunque non sono isolate, quindi come implementarle in una società che comunque funziona, non isolatamente, il modo, come sarà il modo per implementarle. Y usted, A volte trova degli ambienti che non sono y usted decía que bueno, pensaba, y le agradecemos, que Cuba podría ser un lugar donde aplicar alguna de estas ideas, desde el sentido de la equidad, sobre todo, que hemos tratado de establecer en nuestro país. E lei diceva, nominava Cuba come società magari perfetta per implementare un modello del genere e soprattutto per la uguaglianza che abbiamo sempre tentato di avere nel nostro paese. Y en esa intención de llevar la equidad a toda nuestra población y al mundo, que lo hemos intentado también, hemos visto límites insalvables hasta ahora, como es la propia política de Estados Unidos hacia Cuba, que hace que intentos de programas nacionales que se hacen desde el más puro estudio de la economía terminen en una no realización o terminen en resultados que no son lo esperado debido a esos condicionantes externos. Nell'intento, nello sforzo per portare l'uguaglianza come abbiamo fatto insieme lo va avanti con altri paesi del mondo, abbiamo trovato delle limitazioni, dei limitanti che sono sempre identificati come fatto degli accordi che a volte pensiamo magari a questi programmi di si vedono invece Yo quería de nuevo agradecerle, estoy seguro que colegas nuestros acá o los colegas que sigan el debate de la conferencia van a estar al tanto de muchas cuestiones conceptuales y de momento estamos todos asimilando la información que se ha trasladado, que es en grandes cantidades, pero estoy seguro que es un tema que va a generar atención. Muchísimas gracias. Altri colleghi che stanno qui ascoltando questo dibattito, siamo ad essere questa è l'informazione che non è stata poca. Assimilarla però sicuramente porterà a tantissimo dibattito e a tante domande. Grazie. Come come può essere Sì, sì. quello che sono tre domande. No, indicano loro che uno per ognuno. Come implementare un nuovo modello come può essere quello filoponico o qualunque altro modello. E soprattutto il problema degli ambienti che possono non essere pronti o fertili ad accogliere un nuovo modello. Primeramente respondo a su inquietud de cómo implementar un modelo como este filopónico o cualquier otro modelo. Y sobre todo teniendo en cuenta para ambientes que quizás no estén listos o que no sean sumamente fértiles. Una premessa. Io non sono un economista, sono molto più un sognatore che un economista.
Partamos del punto que no soy un economista, soy más un soñador. Questo significa che come avviene nei sogni tutto è facile. Esto significa que como sucede en los sueños, todo es fácil cuando lo soñamos, ¿verdad? E ho scritto Filoponia cercando di rendere il più facile possibile il passaggio dall'attuale società a una sperimentazione filoponica. Y cuando escribí Filoponía, traté de volver lo más fácil posible la transición de la actual sociedad a la sociedad filopónica. Lei ha parlato del fatto che io abbia definito Cuba un luogo perfetto per questa sperimentazione. Usted mencionaba que yo hice alusión a Cuba, un lugar idóneo para este tipo de experimentación. Conosco poco Cuba, sono qui da 3 giorni. La conozco poco, hace solo 3 días que estoy acá. Ma ho visto quello che pensavo di poter vedere. Pero estoy viendo, estoy viendo mis expectativas, estoy viendo exactamente lo que pensé que vería. Un popolo che, malgrado la crisi economica in atto in questo momento, mantiene sia la fierezza sia la gioia. Un pueblo que, a pesar de la crisis económica que sufre en este momento, mantiene tanto la valentía como la alegría. Noi in Italia e in Europa in generale abbiamo passato momenti di crisi economica. L'Italia in particolare ancora oggi patisce la crisi del 2008. Nosotros en Italia y en Europa en general hemos sufrido crisis económicas severas. Hoy en día Italia aún sufre la crisis del 2008. Per queste poche ore passate a Cuba devo dire che la vera differenza è la fierezza del popolo, della nazione da una parte e la gioia. Y de las pocas horas que he pasado en Cuba puedo decir que la real diferencia subyace en la valentía del pueblo y la alegría, no solo del pueblo sino de la nación. E quindi sono ancora più convinto che Cuba possa avere le caratteristiche intrinseche alle persone per accettare nuove sfide, nuovi modelli. Y es por ello que confirmo mi convicción de que Cuba pueda tener intrínsecas las características para enfrentar este modelo, digamos, como un nuevo reto, como una nueva oportunidad. Ho detto prima che l'ho scritta cercando di rendere il più facile possibile il passaggio. Dije antes que la escribí tratando de que la transición fuese lo más fácil posible. Filoponia, che come ho detto nasce dall'osservazione e non inventa nulla, a parte il capitale diffuso che però è l'invenzione fondamentale di Filoponia. Filoponía que nace sobre todo de la observación, no inventa nada, además de, bueno, fuera del capital difuso, que es un nuevo término. E quindi Filoponia assomiglia un po' a tutto. Entonces digamos que se parece a todo, Filoponía. Assomiglia al socialismo da una parte, assomiglia al capitalismo dall'altra parte. Por una parte se parece al socialismo, por otra al capitalismo. Ed è il motivo per cui normalmente non piace né ai socialisti né ai capitalisti. Y por esta razón no le gusta ni a los socialistas ni a los capitalistas. Ma, a parte la battuta,
che però in Italia è reale. Questo significa che io sono profondamente convinto che Filoponia, se osservata, come scrivo nel testo, con gli occhi dei bambini, cioè dell'innocenza, dell'apertura verso il mondo, verso il futuro, della curiosità, comincia con questo, se no... Entonces, además de la broma que hice, ¿no? Pero que en Italia es real, que no le guste ni a los socialistas ni a los capitalistas, estoy profundamente convencido que Filoponía se ha observado desde la inocencia, con los ojos inocentes de los niños, desde la apertura hacia lo nuevo, hacia el cambio. Filoponia contiene gli elementi buoni di ogni sistema. Digamos que tiene los elementos buenos de cada sistema. E credo, come ho scritto nelle diapositivas prima, che oggi la finanziarizzazione sia nemica acerrima del socialismo, e su questo non ci sono dubbi. Y como escribí en las diapositivas anteriormente, creo profundamente que hoy la financiarización es enemiga acérrima del socialismo. Ma anche se i capitalisti, più che i capitalisti, gli imprenditori non lo hanno ben capito, la finanziarizzazione è nemica acerrima anche loro. Y aunque, bueno, los capitalistas, o más que los capitalistas, los empresarios no lo han entendido aún, la financiarización es también enemiga acérrima de ellos. Nel modello filoponico fare impresa è estremamente importante, è una base fondamentale. Una base fundamental, un fundamento fundamental del modelo filopónico es la creación de empresas. Ma farla con due caratteristiche. La prima, rimanere tutti insieme all'interno di ciò che la Terra riesce a dare annualmente in termini di risorse e resilienza. Pero partiendo de dos características fundamentales. La primera, que todos debemos mantenernos unidos en cuanto a los recursos y a la resiliencia que nos puede brindar la Tierra. E l'altra, fondamentale, rompendo le catene del binomio denaro-potere. Y la otra fundamental sería la ruptura del del binomio dinero-poder. Direi che con queste caratteristiche il problema del passaggio diviene un problema non più economico, non più sociale, diviene un problema, parlando di sperimentazione, diviene un problema come dire, di relazioni internazionali. Entonces, teniendo en cuenta estas características, digamos que la transición deja de ser un problema económico, deja de ser un problema social y se convierte en un problema de relaciones internazionales. Dico questo perché una sperimentazione di questo tipo necessita assolutamente di essere sostenuta nel periodo della sperimentazione, sostenuta da altri stati, da organizzazioni sovrastatali, eccetera, eccetera. Y digo esto porque una experimentación de este tipo debe ser sostenida en el periodo en que se está experimentando, sostenida no solo por una nación, sino por otros estados, por otras organizaciones. Semplicemente perché i due modelli, con il modello dell'esperimento che non usa denaro, usa solo scritture contabili, eccetera, eccetera, per tutti i rapporti con il resto del mondo che non sta facendo l'esperimento,
ovviamente lo scambio económico necesita di essere sostenuto. Digamos que el intercambio económico necesita ser sostenido por varias naciones, por varios estados, sobre todo por los elementos que cambian. El dinero que ya no es dinero, sino que son escrituras contables. Entonces, para el intercambio económico es necesario que sea algo compartido. Nel testo del libro c'è un capitolo dedicato a questo problema. En el texto, en el libro o sea, Filoponía, hay un capítulo entero dedicado a este asunto, a este problema. Con questa base diviene un problema sociale e politico perché Filoponia, secondo me, necessita di una deliberazione sociale. Y con teniendo todo esto en cuenta, se convierte en un problema social y político, porque más que nada se convierte en una deliberación social. Rompendo le catene del binomio denaro-potere, Al romper las cadenas del binomio dinero-poder, la scelta di passare a un modello come quello filoponico diventa una scelta popolare e quindi necessita di una deliberazione, di un atto di democrazia deliberativa popolare. al romper las cadenas del binomio dinero-poder, la elección de pasar a un modelo como este filopónico se convierte en una deliberación social, es una elección popular, de democracia popular. ¿Sí? ¿Alguien más? Ajá. Ujú. Credo che hai già risposto. Credo che hai già risposto. Hai capito? No. Più o meno, però. Allora, lui dice, partendo dall'ultima parte della presentazione, che crede a Cuba come un terreno fertile per implementare un modello di questo tipo, crede che si possa fare in maniera isolata in un paese come Cuba, per esempio, o deve essere una scelta magari regionale o una scelta di tanti stati? Credo che quello ha già un po' parlato, no? Sì, ma è una giustissima domanda. Io vedo, quando parlo di sperimentazione, parlo di sperimentazione scientifica. Cuando hablo de experimentación, hablo sobre todo de experimentación científica. Scientifica nel senso che il campione esaminato, quello della sperimentazione, deve essere poi un campione rappresentativo di un sistema economico. Cuando hablo de experimentación me refiero a que la muestra, o sea, la muestra que vayamos a tomar para realizar esta experimentación debe ser representativa, o sea, debe ser representativa para poder llegar a conclusiones científicas. La sperimentazione serve perché al momento un modello coerente è vero, molto probabilmente funzionante,